Buenas noches, la santa noche, a todo tata, a toda yaya, a todo enguello, de la regla que invisa del Santo Cristo del buen viaje. Muchos me preguntan, ¿por qué no crees en la Biblia? ¿Por qué no crees en las religiones? ¿Y por qué no crees en Jesús? Y a veces es muy difícil contestar con una palabra o con una frase. Así que voy a tratar de irles compartiendo algunas cosas que yo me di cuenta de todo este asunto. Y esto es lo que me hace no creer en las religiones, en la Biblia, en Jesús. Vamos a realizar una serie de videos sobre estos temas. Ahorita vamos a comenzar con 10 contradicciones de la Biblia. Se supone que la Biblia es palabra de Dios. Se supone que Dios inspiró la Biblia. Hay quienes aseguran que Dios la escribió. Otros son más prudentes y te dicen, no, Dios la inspiró a hombres santos. Vino el Espíritu de Dios sobre este hombre y escribió la Biblia. Yo me pregunto si así fue, ¿por qué la Biblia tiene contradicciones? Vamos a empezar con este primer video titulado 10 contradicciones de la Biblia. Y posteriormente vamos a hacer otros videos donde vienen hechos que hoy en día eh, no se pueden hacer, sin embargo están en la Biblia. Y son versículos que podemos aprovechar cuando tengas un fanático enfrente de ti diciéndote que aceptes a Jesús en tu corazón. Podemos usar esos versículos para decirle, debo de creer completamente en la Biblia. Sí, tienes que creer completamente en la Biblia. Bueno, pues la Biblia dice que si tu hijo es desobediente, lo apedrees hasta la muerte. ¿Lo podemos hacer? Y van a ver que te van a decir, no, es que eso ya no, es que para allá, es que para acá. Así que vamos a comenzar mejor. Primera contradicción. ¿Quién incitó a David a censar o a contar los hombres aptos para la guerra de Israel? En 2 de Samuel 24:1 dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Es decir, Dios otra vez se emputó con Israel y le dijo a David, ve y haz un censo. Ese es el tema. Pero resulta que en Primera de Crónicas 21:1 dice otra cosa. Aquí es donde aparece la palabra Satanás, que en el hebreo no dice Satanás, dice Ha-Satán, el adversario. Entonces dice, pero el adversario se levantó contra Israel. Es decir, el adversario de Israel, del pueblo de Israel, fue de chismoso con Dios. Se quejó de Israel. Y este adversario incitó además a David a que hiciera el censo de Israel. Entonces, en un versículo dice que Dios incitó a David. Y el otro versículo dice que Hasatán, el adversario, incitó a David. Y aquí viene una confusión que hay en Mayombe. ¿Sí? Hay ramas de Mayombe que te dicen, dicen, yo juro en Doki bueno, yo juro en Doki malo, yo juro con Dios, yo juro con el diablo. Dios puede y el diablo también. Por este versículo. Porque hay hermenéuticos, hay supuestos estudiosos de la Biblia que te dicen que si segunda de Samuel 24:1 te dice que Dios incitó a David y en primera de Crónicas 21:1 te dice que Satanás o Hasatán incitó a David, quiere decir que Dios y el diablo son lo mismo. Un argumento que usan mucho los satanistas, que Dios y el diablo son el mismo. Por eso te dicen que Lucifer es un ser de luz,
que Lucifer es bueno y que Lucifer solo quiere darte conocimiento. Así lo dice el megalómano Orgen Lavey. Bueno, el punto es que un versículo dice una cosa y otro versículo dice otra, y se trata del mismo tema. Vamos a la contradicción número 2. Contradicción número 2. En aquel censo, ¿cuántos hombres? Estamos hablando del censo que incitó David, ¿no? O que incitó Satanás, o Satán. En aquel censo, ¿cuántos hombres aptos para la guerra fueron encontrados? Bueno, según segunda de Samuel 24:9 dice que fueron encontrados 800,000 hombres fuertes que sacaban espada y los de Judá 500,000 hombres. Pero Primera de Crónicas 21:5 habla del mismo tema, solo que te da diferentes cifras. Dice que había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada y de Judá 470,000 que sacaban espada. Es decir, un versículo te dice que en Israel había 800,000 y otro versículo te dice que 1,100,000. Segundo de Samuel te dice que en Judá, recuerden que Judá es una de las 12 tribus de Israel. En Judá estaban los sacerdotes. En Judá había 500,000 hombres, pero otro versículo dice que en Judá había 470,000 hombres. Yo no entiendo por qué, estando estas contradicciones, la gente piensa que la Biblia la escribió Dios. ¿Acaso Dios se equivoca? ¿Acaso Dios es tan tonto y olvidadizo que en segunda de Samuel da una cifra y en primera de Crónicas da otra cifra? Por supuesto que no, porque Dios no lo hizo. Bien, vamos a seguir. Contradicción número 3. Dios envió a su profeta Gad para que amenazara a David con cuántos años de hambruna. Bien, segunda de Samuel 24:13 dice que vino pues Gad a David y le hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre? Es decir, Gad fue a amenazar a David. El profeta Gad fue a amenazar a David y le dijo que Dios lo iba a castigar, pero entonces le dice: ¿cuántos años quiere que te castigue de hambre? ¿Quieres que te castigue con 7 años? Pero en Primera de Crónicas dice que a David lo amenazaron con 3 años de hambre. Y estamos hablando del mismo tema. O sea, un versículo de un libro, porque un libro, Samuel es un libro, Crónicas es otro libro. En un libro dice que amenazan a David con 7 años de hambre, y en otro libro de la misma Biblia dice que amenazan a David con 3 años de hambre. Cuarta contradicción: ¿cuál era la edad de Ocosías cuando empezó a reinar en Israel? El libro Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 26, dice de 22 años era Ocosías cuando empezó a reinar. ¿Y qué creen? Segunda de Crónicas 22:2 dice cuando Ocosías empezó a reinar era de 42 años. O sea, un pinche libro de la Biblia me dice que Ocosías tenía 22 años y otro libro de la misma Biblia me dice que Ocosías tenía 42 años. Creo que estos errores, no sé, creo que ni un universitario tendría estos errores en su tesis. Sí, y creo que la Biblia es mucho mayor, es un trabajo literario mucho mayor que una tesis, y tiene de errores como no tienen idea. Tiene de cosas absurdas como no tienen idea. Tiene de incoherencias como no tienes idea. Es como cuando la Biblia dice que Dios le dijo a la serpiente: te arrastrarás en el polvo y polvo comerás. Bueno, déjenme decirle que de acuerdo a la ciencia, las serpientes no comen polvo. No hay una sola serpiente que coma polvo, ¿sí? Sin embargo, en la Biblia dice que Dios le ordenó a la serpiente que comiera polvo. Y creo que las serpientes no le hicieron mucho caso porque no comen polvo.
Bueno, contradicción número 4, ya lo dije, vamos a la contradicción número 5. ¿Cuál era la edad de Joaquín cuando se convirtió en rey de Jerusalén? El libro, Segunda de Reyes 24:8, nos dice que de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Pero ¿qué creen? Que Segunda de Crónicas 36:9 nos dice que tenía 8 años este cabrón. Entonces, ¿cuál es la información verdadera? ¿Tenía 8 años o tenía 18 años cuando empezó a reinar? Vete tú a saber. Bueno, es cosa que a mí me vale mal. Vamos a continuar. Contradicción número 6. ¿Cuántos hombres mató de una sola vez el capitán de David con su lanza? O sea, hubo una batalla, había David tenía un ejército y tenía muchos capitanes, pero había un cabrón, hubo un cabrón llamado, ahorita vamos a ver su nombre, pero bueno, nos dan hasta dos nombres. Pero el chiste es que hubo uno que con su lanza en una sola batalla mató a muchos. Entonces, segundo de Samuel 23:8 dice que José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes, este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Mató a 800 hombres. Y en Primera de Crónicas 11:11 dice que Jasobeam, aquí ya nos está dando otro nombre, hijo de Acmoni, aquí nos está dando otro papá, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. O sea, un versículo dice que el capitán más chingón de David mató a 800 hombres de una sola vez. Y hay otro capítulo que dice que fueron 300. Vamos a continuar. Este video va a ser muy corto. Va a ser muy corto. Vamos a continuar. Contradicción número 7. ¿Cuántos pares de animales puros le ordenó Dios a Noé colocar en el arca? Esta está buena. Hasta siento que estoy como en la primaria cuando fíjense que a mí me gustaba el estudio. Yo era muy bueno en la escuela. Déjenme presumirles que yo era muy bueno en la escuela. Me encantaban los exámenes. Todo el tiempo, desde primaria, secundaria, preparatoria, universidad, me encantaron. Me encantaron los exámenes. Era para mí como un reto. Y si tenía opciones múltiples, mejor. Entonces yo primero empezaba con las preguntas que yo estaba segurísimo que eso era, ¿no? Con el tema que dominaba, pum, le daba una pasada a todo el examen y pum, 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 decía yo esto es, así, pum, 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 pum. Después seguía con las que tenía dudas, ¿no? Me detenía un poco y le pensaba, trataba de recordar y ya, contestaba. Y por último, si veía que tenía tiempo y seguía y había preguntas que no había contestado y como eran de opción múltiple, entonces, ¿qué es lo que hacía? Cerraba mis ojos, imploraba a Dios y decía, Ave María, dame puntería. Y cerraba mis ojos y le hacía yo así y ¡pum! Donde cayera mi pluma, ahí tachaba. Los engañé. No, sí era yo muy bueno en la escuela. Dice, ¿cuántos pares de animales puros le ordenó Dios a Noé colocar en el arca? En Génesis 6:19 dice que 2 de cada especie. Pero en Génesis 7, versículo del 2 al 3, nos dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra. Un versículo nos dice que 2 de cada especie y otro versículo nos dice que 7. Por eso no creo en la Biblia. Vamos a la contradicción 8. Cuando David derrotó al rey de Soba, o Soba, no sé cómo se pronuncia esto, ¿cuántos jinetes capturó? Segundo de Samuel 8:4 dice que fueron 1700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Pero resulta que Primera de Crónicas 18:4 nos dice que fueron 1000 carros, 7000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Es decir,
Un versículo nos dice aquí 1700 hombres de a caballo y otro nos dice 7000. Muy, 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 una cifra eh, muy separada, pues, una de otra. Y después nos dice arriba que 20.000 hombres de a pie y en el de abajo nos dice 20.000 hombres de pie. Bueno, ahí coincidió, ahí coincidió. Ya me imagino a los evangélicos que me están viendo. Ahí coincidió, pinche tata que empieza Congo, te la pelaste, puto. Perdón, ya me estoy ahogando, me está castigando Dios. Ya ven que Orgen Lavey dice que a la persona que le cae un tabique es porque Dios lo castiga. Bueno, vamos a continuar. Contradicción número 9. Ya vamos a terminar. ¿Cuántos caballos poseía Salomón? Primera de Reyes 4:26 dice, Salomón tenía 40.000 caballos. 40.000 caballos. Pero ¿qué creen? Que segunda de Crónicas 9:25 dice que tenía 4.000 caballerizas. O sea, una caballeriza vamos a ponerlo así, es un rancho con un chingo de caballos. Entonces él tenía 4.000 ranchos, vamos a ponerle así, tenía 4.000 ranchos llenos de caballos. 4.000 ranchos llenos de caballos. Híjoles, como que aquí le exageraron, ¿no? Por mucho que haya sido rey, por mucho que se chingara a su pueblo y les quitara caballos, híjoles, creo que es mucho. Creo que el libro Primera de Reyes 4:26 suena más coherente, que tenía 40.000 caballos. Por estas cosas que no creo en la Biblia. Y ahorita estamos empezando en el Antiguo Testamento, déjenme que lleguemos al Nuevo Testamento. Híjoles, me van a odiar los evangélicos. Este van a organizar una cruzada en mi contra. No, ¿qué van a hacer? Son más pendejos que nada. Contradicción número 10. ¿Cuántos eran los hijos de Satu o Satú? Esdras, el libro de Esdras 2:8 nos dice que son 945. ¿Y qué creen? El libro de Nehemías dice en su capítulo 7, versículo 13, que los hijos de Satu eran 845. Eh, no sé si lo hacían a propósito, no sé si el que escribió en la Biblia lo hizo a propósito, era demasiado pendejo y no se acordaba lo que había escrito en Esdras, no se acordó y puso 845 cuando son 945, o vete tú a saber cuál es la pinche cantidad. El punto es que aquí hay una contradicción. El punto es que la Biblia no es la palabra de Dios. El punto es que la Biblia no la escribió Dios. El punto es que la Biblia no bajó el Espíritu Santo sobre hombres santos y escribieron la Biblia inspirados por Dios. No es cierto. Estos y muchos más de errores tiene la famosa Biblia. Y todos los libros. Por eso yo les digo, les he dicho en mis videos, no hay un solo libro sagrado que haya escrito Dios o que haya escrito alguna deidad. Todos los libros sagrados los escribió algún pendejo. Y todos tienen contradicciones. Y todos tienen cosas absurdas. ¿Sí? Ya hice un video sobre el Grimorio Verum, el libro que usa Orgen Lavey. Te habla de 4 continentes, cuando siempre, desde que Dios hizo al mundo, ha habido 5 continentes. Que hay científicos incluso que dicen que América debería de ser América del Norte y América del Sur, o sea, 2 continentes, pero no nos vamos a meter en ese asunto. El Grimorio Verum, la gente dice que un ángel de Dios bajó y le dictó el Grimorio Verum al rey Salomón. Y si el ángel de Dios le dictó a Salomón el libro, el Grimorio Verum, ¿por qué chingados le dijo que hay
4 continentes cuando en realidad hay 5. Porque no bajó ningún ángel a decirle a Salomón, a darle el Grimorio Verum. Porque Salomón no escribió el Grimorio Verum. Vete tú a saber quién chingados escribió el Grimorio Verum. Grimorio Verum, que significa el Grimorio verdadero. Bueno, y ese es para Orgen Lavey, el megalómano Orgen Lavey, el Grimorio Verum es como su Biblia. Igual de falso el Grimorio Verum que la Biblia. Bueno, aquí me despido, deseándoles de verdad que Dios le dé prosperidad a todo iniciado en Inganga.